Y ya de regreso nuevamente en su pantalla, 9 de la mañana con 13 minutos, retomando nuestro tema central. El día de hoy le traemos a usted el conocimiento para que podamos manejar de mejor manera todo lo que tiene que ver con la invasión de la propiedad. Para ello, nuestro invitado el día de hoy es el abogado Juan Carlos Mejía. Él viene representando a Fexlaw Abogados y como siempre, primero le damos la bienvenida y luego le preguntamos para empezar de lleno, ¿qué está considerado como una invasión a la propiedad? Buen día. Hola, buen día con toda la audiencia. Nada, respecto a qué consideramos nosotros como invasión a la propiedad privada, tenemos que entender que evidentemente tenemos cualquier acción, ¿no es cierto?, de cualquier persona que entre a una propiedad que no es suya, que no es de su propiedad o que no tiene algún derecho o legítimo uso de poder hacerlo. Esto tiene que ver con un departamento, como con un terreno, como con un solar, cualquiera de estas cosas que no sea mía y yo me meto ahí sin ningún permiso y es una invasión. Así es, tenemos que entender que esto puede constituir, como tú lo mencionabas, Arturo, en un terreno, en un solar, incluso en alguna propiedad que yo esté arrendando. Si yo como arrendador no te permito la entrada, entonces realmente es muy amplio este tema. Ahora, ¿cuánto tiempo debe pasar que una persona se apropie de este lugar o que comience a habitar en este lugar para que sea considerado una invasión? Realmente desde el primer segundo que como propietario yo no te doy derecho a permanecer, se considera como una invasión. Evidentemente podemos tomar distintas acciones dependiendo de cómo haya sido esa posesión ilegítima. Ahora, hay distintos modos de invasión. Claro, está ese del que no quisiera hablar tanto hoy porque vamos a darle un programa especial, que es esa invasión, digamos, en los departamentos o de inquilinato, en los que ya se queda ahí la gente a vivir, porque ese es todo un tema también grande. Pero yo quisiera hablar de estos otros el día de hoy, quisiéramos conversar y entenderlo. De estos en el que, por ejemplo, tienes un terrenito por ahí en alguna parte del país, lo visitas poco porque está lejos, lo tienes ahí más o menos delineado, y vas un día y pum, hay 3 casitas, digamos, y se han apropiado del predio, perdón. ¿Eso pasa? Sí pasa y pasa bastante, y no solo en zonas rurales, sino también aquí en la ciudad. Personalmente nosotros hemos tenido casos que, ¿no es cierto?, hay personas que son dueñas de lotes de terreno enormes por productos de construcción, etcétera. Y existen personas que invaden esos terrenos, muchas veces se apropian del showroom, por ejemplo, de dichas construcciones y se quedan viviendo ahí. ¿En serio pasa eso? Wow, yo no lo sabía. Cuando esto ocurre, ¿qué tenemos que hacer? Si es que llegáramos nosotros a vivir un escenario como este, ¿cuáles son los pasos que un dueño de una propiedad debería seguir para poder denunciar esto? Ya, evidentemente nosotros, voy a ir de menos a más, tenemos distintas acciones. Una primera acción sería una vía extrajudicial, tal vez tratar de conversar con la persona que muy probablemente no va a dar oídos. De ahí tenemos una medida de protección que establece nuestro Código Orgánico Integral Penal, una medida de protección para que se emita una orden de desalojo. ¿Ante quién presento esta orden de desalojo? Ante la Intendencia de la Policía, ¿no es cierto? Yo le digo, señor Intendente, está sucediendo esto con mi casa, etcétera. Intendencia conoce y después de un proceso que es relativamente corto, se puede llegar a despojar, a sacar a estas personas del terreno. Este tema solamente vía legal o hay por la fuerza. ¿Cómo empieza a escalar el tema? Ya, realmente, a ver, respecto a esta medida de protección hay que tener en cuenta que máximo yo voy a poder hacer esto ya en la práctica hasta un año. ¿Ya? Si ya ha pasado más de un año de la invasión, tengo que tomar otro tipo de acciones. Caramba. Como por ejemplo, existen delitos de acción pública o acción privada, ¿correcto? En donde existe un delito de acción privada que se denomina usurpación. Usurpación significa cualquier persona que me haya despojado ilegítimamente de mi tenencia, de mi posesión, de mi bien, etcétera. Esto pasa muchas veces y se configura en las invasiones de los terrenos, ¿ya? Pero cuando ya existen invasiones de casas, ya existió un poco más de violencia, no sé, ya no solo se pasaron las cercas, sino
rompieron puertas, cerraduras, etcétera, ya se convierte en un tema de interés de fiscalía y ya es un delito que puede ser perseguido por lo mismo. Estos escenarios que estamos del día de hoy compartiendo con nuestros amigos televidentes, ¿cuál sería la pena para una persona que está invadiendo una propiedad? Ya, va a depender nuevamente del delito. En usurpación, en un primer momento puede ser de 6 meses a 2 años. Si existe violencia como, no sé, romper cerraduras, puede ser hasta 3 años. Y también, incluso ya si hablamos de violencia en la propiedad privada, pueden llegar penas de 5 años tranquilamente. ¿Estos trámites cuánto pueden durar? Es decir, yo voy a los 2 años a mi predio, le tenía ahí. Voy a los 2 años, 3 casas ya me han ya se han levantado. Ya están ahí. ¿Cuánto puede durar todo el ejercicio hasta poder desalojarlo? Ya, bueno, creo que para complejo. nadie es sorpresa que un proceso judicial aquí en el país toma su tiempo. Yo estimaría realmente mínimo 1 año y medio, tal vez. Mínimo un año y medio. 2, sí. Hasta que se negocie todo, les lleguen notificaciones, respondan. Exacto. Ahora, es bravo. Aparte de seguir este tipo de procesos para poder recuperar la propiedad, una vez recuperada la propiedad, la persona podría denunciar a quienes invadieron estos espacios por daños, quizás por las pérdidas que esto representaría para una persona que durante ese tiempo no pudo quizás construir o utilizar el lugar. Sí, realmente sí se va a poder hacer ya en el proceso judicial. Hay un tema que se analiza y es la reparación, ¿no es cierto? La reparación de daños, que la persona invasora en este caso me pueda recompensar de alguna manera lo que yo dejé de percibir, lo que yo dejé de usar, etc. A partir de esto, ¿cuáles son las recomendaciones desde la experiencia que ustedes tienen para que esto suceda poco? No lo sé, construya una cosa chiquita, cierre bien el predio. ¿Cuáles son esas recomendaciones para que, digamos, esto pase menos? Ya, a ver, las recomendaciones principales es siempre mantener las cerraduras, ¿no es cierto? Hacer un acerramiento, a veces es mucha inversión, digamos, pero bueno. Sí, pero si comparamos en cuanto eso, de cuánto me va a costar un proceso judicial, un tiempo, etcétera, sería mi recomendación. Desen una vuelta por el terreno de vez en cuando. Es importante que nosotros conozcamos el estado de nuestro terreno, quiénes son las personas que están al lado. Hay muchas veces que incluso el terreno de al lado se construye y ya se comen un poco de nuestro terreno. Es importante eso. Pasa un montón. Pasa bastantísimo. Sí. Y nada, asegurarse sobre todo con quién se están relacionando y sobre todo tener como un conocimiento de qué está sucediendo en su terreno todo el tiempo. Tenemos mensajes de nuestros amigos televidentes y nos comparten: buenos días, esto es Ecuador. En mi barrio estamos viviendo una situación parecida. Hay terrenos vacíos que la gente está ocupando sin permiso. Después de cierto tiempo, ¿la propiedad puede ser de la persona que ha invadido el predio? Sí, siempre y cuando se constituyan ciertos requisitos. Esto ya es un tema civil. Esto se denomina prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué significa esto? Tienen que pasar al menos 15 años en que la persona que está invadiendo el terreno tenga el ánimo de señor y dueño y sobre todo pase algo, que el propio dueño del terreno, la casa, etcétera, no le haya venido en algún momento de esos 15 años a decirle, señor, este es mi terreno, no puede estar aquí, etc. Todo eso tiene que ser legal, pero además... Todo se hace por la vía legal. Tiene que haber una constancia de cualquiera de estas dos cosas esté pasando. Claro, en este caso la persona que invade y ya han transcurrido los 15 años tiene que ingresar a una demanda judicial para solicitar esto. Apropiarse, ok. Más mensajes. Buenos días, ¿qué pasaría si un delincuente invade mi propiedad y yo le golpeo en ese contexto? ¿La justicia actúa a mi favor o tengo que asumir algún proceso judicial si es que esto llegara a pasar? Si hay violencia. Bueno, si hay violencia de parte del delincuente, ¿no es cierto? En este caso... O de la persona que enojada perdió los entraron a mi casa, fuera de mi terreno, tenga. Claro, va a depender bastante de las circunstancias en las que se va a dar esta violencia, ¿no es cierto? Siempre en derecho penal nosotros hablamos de legítima defensa, pero siempre tiene que darse proporcional. ¿Qué significa esto? Que el delincuente no puede entrar con un palo, por ejemplo, y yo le puedo disparar. ¿Ya? Entonces, siempre se va a medir la proporcionalidad de esta legítima defensa, pero mi recomendación inicialmente es que, no sé, puedan alertar a la policía, llamar a algún vecino, etc. Esto es un poco cuestionable a veces, entiendo. Hace poquito nomás vale la pena contarles un documental
en Netflix, se llama La vecina perfecta. Mírenlo, de hecho, se me va a acordar. En otros países no, es decir, no hay discusión. Usted entró a la casa de alguien, a la propiedad de alguien, sin permiso de ser, puede sacar un arma y disparar. Y no pasa nada. En Ecuador no es así. En Ecuador hay que equilibrar, digamos, armas en este caso, digamos, las acciones. Sí, sí, realmente. Hay que entender que, bueno, nuestra Constitución es, en mi criterio, tal vez un poco garantista y justo es lo que nos impide a nosotros de hacer este tipo de acciones y tener que nosotros medirnos. Claro, es decir, yo voy a uno de mis, digamos, tengo un terreno ahí en alguna parte del Ecuador, no quiero decir exactamente en dónde, para que luego no haya perspicacias, no mentira, porque no tengo nada, pero digo, llego, ¿no? Y hay una invasión. Estas cosas pasaban mucho en los años 80, mucho, y todavía lo seguimos viendo ahora. Sigue pasando y habían mafias que se encargaban de dar además esos terrenos supuestamente con papeles que no existían. Bueno, ese es otro tema. La cosa es que yo llego y yo no puedo llegar con una pistola, titín, arriba se me van todos, fuera, porque si no, bala. Eso no hay cómo. No, eso no se puede. No, es complicado. No puede salir uno, salir Por uno eso, ahí parado. si ya se dan cuenta de esto, lo recomendable es tomar acción legal y sobre todo, en un primer momento, tal vez lo que yo haría es llamar a la policía, que se levante un parte para que se siente qué está sucediendo en el terreno. Para poder ir cerrando de forma práctica este tema. Sabemos que muchas personas quizás en este momento dicen, bueno, yo tengo mi terreno, tal vez lo estoy alquilando a alguien. Invasión de propiedad no es lo mismo que alquiler de propiedad. Si una persona alquila un espacio más de 15 años, que sería lo que necesitaría una persona estando en posesión de la propiedad para poder reclamarla como suya, ¿cabe el término, la persona que alquila se quedaría con la propiedad también o eso es otra cosa? No, es un tema totalmente aparte porque la persona que está arrendando está reconociendo que está con un contrato, ocupando, ¿no? un espacio distinto y sobre todo un espacio que no es suyo. Ahora te digo, Choco, ese es un tema también espectacular para ver si lo podemos tratar en estas semanas, el inquilinato y todo lo que eso significa. Mi doctor, gracias por estar aquí, muy clarito.